Muy buenas noches, bienvenidos. Meli Fleitas, cuando desapareció, tenía 17 años. Estaba en pareja con un hombre mucho mayor, Jaime Fernández, y ambos vivían en una casa en Ipacaray. Ella desapareció hace más de un año atrás. Su papá, sus amigas, comenzaron a preguntarse dónde estaba Meli Fleitas, dónde estaba ella, qué había pasado con ella. Se presentaron las denuncias correspondientes de desaparición. La vivienda donde ella vivió por última vez antes de desaparecer con Jaime Fernández fue supuestamente y entre comillas inspeccionada. Nada pasaba, no había respuestas, no había ningún tipo de elemento que nos pueda indicar de que los operadores de justicia, de que los investigadores policiales estaban haciendo bien su trabajo. Lo peor se veía venir. El temor de un nuevo feminicidio estaba presente entre los familiares y amigos que querían a Meli. Y en esa misma vivienda, en el patio, donde supuestamente se realizó un trabajo de inspección, un trabajo de análisis, se descubrieron los restos cadavéricos, esqueléticos, de una persona, de una mujer, de Meli. Pero no lo descubrió la justicia, no lo descubrieron a estos restos los agentes policiales, los de criminalística, los del laboratorio forense. ¿Quién lo descubre? Un albañil, de manera fortuita. Un albañil descubre los restos óseos de un ser humano, de una mujer, cuya desaparición se había denunciado más de un año atrás. Dos agentes fiscales que pasaron por esta causa, jueces que no sé si investigaron, también o no sé si acompañaron, policías que no sé también si investigaron o hicieron bien su trabajo. ¿Por qué se olvidaron de Meli? Porque era mujer y además pobre, porque no tenía un apellido rimbombante, porque no era de la alta sociedad asuncena. Por eso tan rápidamente los que no se debían olvidar se olvidaron de Meli. No se aplicó el protocolo ideal, el protocolo acordado interinstitucional que se debe aplicar ante este tipo de denuncias. No se aplicó ningún trabajo científico, nadie hizo nada, porque Meli, insisto en esto, es mujer y tuvo la desdicha también de ser pobre. Nada más triste que eso, nada más tenebroso que eso. Por pobre y por mujer, de Meli, el Estado paraguayo se olvidó rápidamente. La descripción puntual, gráfica, de lo que nos está pasando como sociedad. A la vuelta del corte, el primer tema del día. Hace 2 semanas, 3 como máximo, el país se enteraba de una trágica noticia que tenía como escenario nuevamente a una ruta del país. Un choque frontal en una zona de curva y doble raya por el adelantamiento indebido de uno de los vehículos involucrados. En el percance fallecen 2 personas de uno de los vehículos y fallecen el papá y la mamá de una familia que iba en el otro vehículo, dejando huerfanitos a 2 niñitos, una nena y un nene. Ese siniestro
luego le explico por qué yo a esto, a la violencia vial, no lo llamo accidente, sino lo llamo siniestro. Este siniestro podía ser evitado. Obviamente después de ese accidente ocurrieron otros, similares, igualmente de trágicos. Hasta que nos toque, seguimos mirando como sociedad a estos siniestros viales, a esta verdadera violencia vial como algo lejano que nos va a tocar. Mira un poco esos. Sin embargo, no nos damos cuenta que esta violencia vial en cualquier momento nos puede golpear en la cara y quitarnos la vida a nosotros o quitarle la vida a un ser querido. Hoy nos acompaña la licenciada Carmen de Porro, directora de la Agencia de Seguridad Vial. Bueno, con ella vamos a comenzar una serie de campañas. Vamos a apoyar desde Causa Justa, desde Unicanal, el trabajo de la Agencia Vial, de la Agencia de Seguridad Vial, la Agencia Nacional. Es una institución noble que merece tener todo el apoyo administrativo presupuestario. Porque hay que pegar el grito al cielo, directora. No estamos bien en cuanto a índices de siniestros viales. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por este espacio que nos brindan. Es realmente preocupante lo que está ocurriendo y es un llamado de atención. Las estadísticas están por sobre todo lo que uno puede dimensionar como tragedia. Es una cosa increíble. Y que no tomemos cartas en el asunto, las personas encargadas o las autoridades encargadas de este tema, es realmente preocupante. Los índices de lesionados han subido considerablemente del año pasado a este año. 62.000 lesionados el año pasado es algo que nos tiene que llamar la atención poderosamente y nos tiene que obligar a tomar decisiones ciertas para enfrentar este flagelo, porque es un flagelo realmente. Y como decías, mientras no le toca a uno de cerca, uno no dimensiona la gravedad de la situación. Realmente cuando ya te toca es tarde y yo realmente no quisiera que nadie pasara por una situación de siniestro vial en la familia, por la pérdida de un ser querido en un siniestro vial, porque es muy triste, porque todos sabemos que es un evento totalmente previsible y evitable. Se puede evitar. Estos casos que mencionabas, lastimosamente, son casos que pudieron haberse evitado. Tenemos que hacer un llamado, aparte de la educación vial, tenemos que hacer un llamado a la conciencia ciudadana. Tendríamos que hacer un cambio cultural en la ciudadanía. Entender y aprender que el cuidado de la vida es lo más sagrado que tenemos y que como tal tenemos que cuidarla, porque Dios nos dio la vida y tenemos que dar gracias a Dios por la vida y damos gracias a Dios por la vida cuidándola. Es un cambio cultural que realmente yo creo que va a ser un poco difícil, pero tenemos que intentar, porque la seguridad vial depende de cada uno de nosotros, depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Por el otro lado está la educación, ¿verdad? Pero en este momento, y así como está la situación, yo quiero hacer un llamado a la conciencia ciudadana. Tenemos que ser conscientes de que al subir a un auto estamos tomando un arma con la que podemos morir o con la que podemos matar. Al subir a una moto, sin los elementos de seguridad, podemos morir y podemos matar a la persona que nos acompaña. Al cruzar la calle, tenemos que respetar al peatón que está en inferioridad de condiciones, tenemos que respetarlo, tenemos que hacer que los motociclistas, tenemos que hacer que los automovilistas entiendan y comprendan que ese ser humano que está cruzando por la calle, por la franja peatonal, es un ser humano totalmente indefenso. Que nosotros al estar en un vehículo no tenemos por qué amedrentarle ni empujarle a que cruce corriendo. Da tanta pena ver a los peatones cruzando entrelazados entre los vehículos y motos, ¿verdad? Siendo que el derecho de ellos es cruzar con tranquilidad en el lugar correspondiente y respetados por todos los automovilistas.
Volvamos a los índices para graficar un poco qué mal Sí, estamos. sí. Me dijiste que están aumentando los índices de lesionados. De lesionados. ¿Qué sí. significan esos? ¿Qué números tenemos, por ejemplo? 62.000 lesionados en el año pasado, en el 2016. En el ¿En el 2017? No, las estadísticas del 2017 aún no tenemos. Ah, pero en el Aún no 2016 tenemos. entonces. Hasta el 2016 tenemos, Sí. sí. En el 2016 las estadísticas nos muestran 62.000 lesionados. Sí. Comparando con la estadística del 2015 que eran 50.000. Imagínense en un año cuántas personas. La mayoría de ellos en accidentes de moto. Y lo más preocupante es la edad, es la franja etaria. ¿Cuál es la franja de etaria? 15 a 29 años. ¿Qué tipo de lesiones, por ejemplo? Y varias lesiones. Ahí la mayoría de ellas ya quedan, como son motociclistas, el cuerpo está muy expuesto a las lesiones, ¿verdad? Son lesiones graves que dejan a los jóvenes en un estado totalmente de, ya no pueden llevar una vida normal, y como generalmente la moto a la moto suben personas que necesitan, de clase media, ¿verdad? Generalmente ya no tienen el acompañamiento, porque lo que significa para el Estado asistir a los lesionados en accidentes de tránsito es una barbaridad. Es muchísimo lo que el Estado invierte en los lesionados en accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona no puede continuar un tratamiento? Ya el Estado da hasta cierto punto. Continuar un tratamiento es costosísimo, lleva mucho dinero, lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo de todo el entorno familiar. Y generalmente ya quedan a un lado, ya no pueden estudiar, ya no pueden trabajar, ya son jóvenes que quedan en el camino. Esa es la parte más triste, ¿verdad? Que generalmente son personas muy jóvenes que pueden aportar muchísimo. Y que quedan lisiadas para toda la vida. Lisiadas para toda la vida, sí. Es una pena. Pero bueno, yo creo, estoy convencida que en esta situación en la que estamos, un modo muy el único modo que yo veo para atacar este flagelo en este momento son los controles. Hay que controlar. No hay manera de que esto se vuelva atrás si las autoridades pertinentes no ejercen el control estricto que deben ejercer, ¿verdad? En las rutas, en las calles de Asunción, en los días... en las calles de las otras ciudades. También. No solamente de Asunción. También, sí. Pero acá pues es donde más se dan la estadística acá en Asunción es muy fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la ciudad? ¿Asunción encabeza la cantidad de accidentes? Tendría que fijarme. Claro, claro. ¿Qué Sí. otros datos estadísticos tienen que pueden de alguna manera acercarnos a la realidad que se está viviendo con respecto a la violencia vial, directora? Y sí, señalamos en primer lugar que están los motociclistas, Sí. Después ya están los peatones. A los peatones nadie le da importancia, es una cosa pero es preocupante porque realmente son los segundos en las estadísticas, son los peatones. ¿Y ustedes escucharon alguna vez hablar de que los peatones, murió un peatón, que le atropelló un auto a un peatón, que cruzando la calle murieron 3, 4 peatones? Nunca. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que es la segunda franja más vulnerable, Perjudicada digamos. y vulnerable por la violencia vial, por los siniestros. Sí, sí. Tal es así que mi idea en este momento es, en este tiempo de la campaña nacional de seguridad vial que queremos hacer, es enfocar a ellos la campaña, a los motociclistas, a los ciclistas y a los peatones, que son los más vulnerables, ¿verdad? Hacer que los conductores respeten la vida del prójimo más desprotegido, digamos, ¿verdad? ¿El paraguayo normalmente es violento al manejar? Sí, es violento y además no conocen las reglas. Nadie conoce la nueva Ley Nacional de Tránsito, nadie conoce las reglas de tránsito. La mayoría. Hay un desconocimiento de las reglas de tránsito. Hay un desconocimiento total de las reglas de tránsito. La gente cree, pongamos el tema de la ruta, la gente cree que la doble raya amarilla
es porque al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se le ocurrió, vamos a pintar acá doble raya amarilla. No, la doble raya amarilla está pintada y te está diciendo, es una especie de señal de alto, no podés cruzar porque es zona peligrosa, no podés daikatui, ani que eres yapopea. Pero lo mismo los muchachos Oyapo. Sí, así mismo. ¿Es de conocimiento esta testarudez? ¿Es ignorancia? ¿Qué es? Es desconocimiento, es ignorancia, es desconocimiento. Y radica el problema en la emisión de licencias de conducir. Sí. Claro. Ahí está el ¿Cualquiera maneja en este Paraguay? Cualquiera. La licencia de conducir debe otorgarse a la persona que ha hecho un curso en una escuela, en una autoescuela, donde le enseñan pormenorizadamente todo lo referente al manejo y de la seguridad vial, ¿verdad? Al manejo del vehículo y a la seguridad vial. Hoy día, sí, ¿sigue siendo un negocio la expedición de licencias de conducir a favor de cierta gente? Yo no puedo contestar a esa pregunta porque no tengo Pero a cualquiera certeza. Se le sigue dando la licencia. No tengo certeza, entonces yo no puedo acusar. Ustedes preguntaron en algunas municipalidades, como Agencia Nacional de Seguridad Vial, sí. ¿Las municipalidades a ustedes les informaron de qué tipo de procedimientos se aplican serios para otorgar licencias? Bueno, esa es una facultad de la agencia, que en este momento, bajo esta nueva administración, estamos empezando a ejercer con responsabilidad y con seriedad. Estamos visitando todas las semanas, justamente ahora hay un equipo grande en Ubiyaú hacia Concepción, verificando los centros de expedición de licencia, por ejemplo. ¿Están cayendo de sorpresa? Sí, estamos haciendo eso. Ojalá que haya resultados prontamente de eso. Sorpresa. Yo sigo diciendo, el tema de la licencia de conducir en este país es el problema inicial. Sí. Y sigue siendo un negociado de los muchachos. A cualquier güey corneta se le da la capacidad de manejar camiones de carga incluso. Y después causan esto que vemos a diario cada fin de semana. Vamos a acompañar el trabajo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con toda la fuerza posible. Y por lo menos si logramos con este trabajo evitar que una persona muera, que un niñito no se quede huérfano, que un niñito no quede muerto a causa de los siniestros viales, creo que habremos hecho un buen trabajo. Perfecto. Me parece muy bien. Muchas gracias a la licenciada Carmen González de Porro, quien es directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A la vuelta del corte, otro tema puntual. ¿Qué pasa con la aplicación de medidas de prisión preventiva? ¿Se aplican de acuerdo a la cara del cliente? A la vuelta del corte. La prisión preventiva es una medida procesal de último nivel para ser tomada. En principio porque la libertad es el bien con la vida más preciado. En nuestro marco penal, a través de los años, se comenzó a discutir dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de la violencia intrafamiliar. Cuando se desarrolla y se da vida a la ley contra la violencia intrafamiliar, en cierto momento, cuando arreciaban los casos, se modifica esta ley, estableciendo y aumentando la pena de la misma, indicando que a partir de esa modificación pasaba de ser un delito a crimen, porque hasta 5 años los hechos son considerados delitos, hasta 5 años de expectativa de pena de cárcel, y de 5 años para arriba, crimen. Perfecto. Se modificó, se consideraba entonces a partir de ese momento a la violencia intrafamiliar como un crimen. También, no paralelamente, sino previamente, se modifica el Código Procesal Penal, indicándose, estableciéndose que los hechos considerados como crimen no podrían ser, en esos hechos no se podrían aplicar medidas alternativas a la prisión.
Ergo, debería aplicarse exclusivamente la prisión preventiva. Toda una cuestión que incluso podemos comentar ese tema, el de la modificación de esa ley puntual. Podemos discutir después, podemos abordar una discusión. Pero la ley está presente. Y cuando cualquier hijo de vecino es denunciado por violencia intrafamiliar, obviamente con pruebas estamos hablando, inmediatamente la agarra a la policía, directamente esa persona, ese Juan Pueblo, va con sus huesos a parar a alguna de las penitenciarías del país, porque es un Juan Pueblo. Pero al parecer, cuando uno tiene dinero, esta medida no es aplicada tan duramente como en el resto de los casos. Y voy a ese tema con el siguiente caso. Nos acompaña el abogado Álvaro Rojas Vía, que es querellante de una historia bastante particular. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Héctor. Muy agradecido por la oportunidad de poder exponer un tema tan sensible en nuestra sociedad como según los acontecimientos de los últimos tiempos, como es la violencia familiar. Y asimismo, como lo estuviste exponiendo, la falta de la aplicación de la norma, dependiendo de la persona quien la incumpla. Contame el caso que tenés, donde estás como querellante, por favor. Bueno, este caso en particular tuvo el hecho de violencia ya el año pasado, el 8 de diciembre exactamente. Ese hecho de violencia tuvo un acontecimiento previo que se generó a causa de una infidelidad que fue descubierta por parte de mi clienta, la señorita Susi Mica Ollequita, con respecto a su marido, Marcos Gómez da Silva. Marcos Gómez da Silva. Marcos Gómez da Silva. Marcos Gómez da Silva. Quiero aclarar que ambos son ciudadanos brasileños, se encuentran radicados en el territorio desde el año 2011. Bueno, como la señorita había descubierto una infidelidad por parte del marido, se habían distanciado ya un mes antes o unos meses antes de este hecho de violencia. Desde ese momento, esta persona como que se tomó muy mal el hecho de que su señora, su actual señora, porque hasta hoy en día siguen casados por ley, tenía intenciones de divorciarse. Es en ese momento, ya en el mes de noviembre, finales de noviembre más o menos, que ella comienza a contactar o asesorarse mediante su amiga para que le consiga una asesoría jurídica para iniciar los trámites legales del divorcio. Sí. Bueno, es así que ambos se presentan a una reunión en mi oficina junto con mi colega que se encarga de la parte de los casos civiles para interiorizarse sobre los temas o sobre los trámites respectivos al divorcio. Y es en ese momento en que el hoy acusado comienza a... Marcos Gómez da Silva. Marcos Gómez da Silva comienza a demostrar un comportamiento agresivo. ¿Y qué sucede el 8 de diciembre? Bueno, el 8 de diciembre mi clienta se encontraba saliendo de trabajar, realmente era el viernes 7 de diciembre, estaba saliendo del trabajo, ella tiene una tintorería, como era día previo al feriado Cacupé, tenía mucho trabajo. Entonces, termina todas las actividades laborales a las 9 de la noche más o menos, se queda a cenar con una amiga hasta las 11:30 y pasado un poco las 12 es que llega a su casa, en donde se encontraba su actual marido, Marcos Gómez, con la hija menor de edad de 3 años. Como ellos tenían un pacto de que en el momento en que ella se encuentra en la casa, él tenía que retirarse porque ya no había relación, ya no había una relación entre ellos, ella le solicita, llega a la casa y le dice que se retire porque ella ya había llegado. En ese momento que él toma muy mal esta petición por parte de ella y la comienza a insultar, la agarra de los brazos y le pregunta que dónde estaba, le empieza a insultar diciéndole que era una borracha, que era una bandida y entre otras cuestiones. Es así que ella, asustada por esa situación, sí, siendo que estaba su hija enfrente, se suelta de él y él en ese momento la agarra de los pelos. Ella intenta correr, intenta escapar de la habitación principal,
se dirige hacia la escalera y es empujada. Le empuja a la escalera. Es empujada y cae por las escaleras. Todo esto en presencia de la menor edad. 3 años, menor de 3 años en ese momento. Sí. La empuja a la escalera, ella en ese momento corre por su vida hacia la cocina, la persigue, la agarra de los pelos, la arrastra por la cocina, la arrastra por el patio, por el borde de la pileta, por todo el jardín. Imagínate, estos hechos comenzaron aproximadamente entre las 12, 12 y media, hasta las 2 de la mañana, que fue el momento en que ella pudo escaparse, por así decir. 2 horas le estuvo pegando. 2 horas le estuvo maltratando físicamente. Sí. Hasta esa hora, hasta las 2 de la mañana, en que ella pudo escaparse de él, pero escaparse dentro de su domicilio y refugiarse en la habitación principal junto con su hija. Sí. Bueno, luego obviamente ella quedó con múltiples, digamos, rastros de los golpes, quedó ella tuvo, si bien no recibió un golpe de puño en la cara que pueda ser visible, que pueda causar impresión, por los múltiples golpes tenía heridas en todo el cuerpo, tenía hematomas por todo el cuerpo. Hematomas por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Incluso había tomas gráficas de eso. Había tomas gráficas de eso, pero cuando se retira, cuando ella logra escaparse y logra encerrarse en la habitación, Marcos Gómez aprovecha ese momento, la despoja de su teléfono celular, de su billetera, del dinero que poseía, de todo su propiedad que tenía dentro de su cartera, como para que ella no pueda comunicar o no pueda salir de la casa para poder realizar la denuncia pertinente. Sí. Él se retira de la casa con toda la pertenencia de ella. Ella espera un momento, baja con su hija, busca sus cosas, se da cuenta de que no tenía nada. Entonces abre el portón del garage y corre. Se van caminando, corriendo, hasta lo de una amiga que vivía ahí cerca de su casa, era más o menos su vecina. Y quien le recibe y le cuenta todos estos hechos, ya siendo las 2:30, casi 3 de la mañana. Ese es el relatorio de los hechos. Esto se denuncia. Esto posteriormente, al día siguiente, ya en la mañana siguiente en realidad, porque ya era el 8 de diciembre, ella nos comunica a nosotros, a mí y a mi colega, sobre estos hechos. Bueno, nosotros teníamos conocimiento porque ya le estábamos iniciando los divorcios. Perfecto, vamos a los hechos jurídicos ya, perfecto. Ya, esto es lo que pasó. Esto ustedes denuncian ante quién primero, porque según el protocolo, ante este tipo de hechos, se comunica al juez de paz que dentro de las 24 horas, según el protocolo, o en la comisaría o la fiscalía, en uno de los 3, pero inmediatamente se aplica medida de seguridad para la víctima que denuncia el hecho y se ordena la exclusión inmediata o el aislamiento del individuo que es acusado del hecho. Eso establece el protocolo. ¿Cómo actuaron los operadores de justicia en esta historia? Bueno, primeramente nosotros nos reunimos, nos encontramos en el horario de la tarde, ese sábado 8 de diciembre. Sí. Acudimos directamente ante el Ministerio Público, Sí. en la unidad central sobre Nuestra Señora. Habían personas que estaban encargadas en el turno, pero nadie nos dio ninguna respuesta. Esperamos, preguntamos cuál era la barrial según la circunscripción, según la ubicación del domicilio, no tuvimos ninguna respuesta. Entonces no tuvimos más que irnos a la comisaría de la zona, que era la 10ª. Sí. Realizamos la denuncia en la 10ª, esperando que esta denuncia sea comunicada al fiscal de turno. Jamás se realizó la comunicación. Es entonces que la semana, ya el día lunes, nosotros volvemos a presentar la denuncia en el juzgado de paz. Sí. Porque nosotros averiguamos cuál era el juzgado de paz de turno. Sí. No porque el Ministerio Público o porque la policía actuó según la formalidad en su momento. Es decir, ya habíamos perdido unos 3 o 4 días desde el hecho. Y decir que la señora estaba acompañada, no de uno, de 2 abogados. O sea, imagínate si estaba sola, o imagínate el caso de muchas mujeres que son realmente víctimas de violencia intrafamiliar y que se encuentran absolutamente solas. Bueno, prosigamos. ¿Y después? Bueno, seguidamente. La denuncia pasa al juzgado de paz, sí. Ya en fecha 13 de diciembre creo que nos fijan la audiencia para la declaración de ambos. En esa audiencia es que nosotros solicitamos las medidas de protección, que ya sea la exclusión de hogar, prohibición de acercamiento. Escucha, desde el 8 al 13, el juzgado de paz, que ya había sido comunicado el
el 10 del hecho, todavía no había aplicado medidas de seguridad. Todavía no había aplicado. No, ella tiene hasta ahora medidas de seguridad. ¿Cuándo se aplicaron las medidas de seguridad al favor? Las medidas fueron aplicadas provisoriamente el 18 y 19 de diciembre. 10 días después. 10 días después. Sí. ¿Y después? Luego, esas medidas recién quedaron firmes por resolución del juzgado de paz 29 de septiembre de este año, hace 15 días atrás. Perfecto. Se tardó mucho el juzgado de paz. Ahora, él fue imputado e incluso fue acusado. ¿En base a qué elementos el fiscal Jean Paul López, que creo que es el fiscal del caso, imputó y luego acusó a este señor, a Marcos Gómez? Bueno, primeramente quiero aclarar que la imputación recién fue formulada por el fiscal el 22 de marzo del 2018, de este año, siendo que el hecho ocurrió el 8 de diciembre. En esa semana nosotros ya... 3 meses, más de 3 meses después. Casi 4 meses. 4 meses después. 3 meses y medio. Ajá. En todos esos meses, en todos esos tiempos, ponerle, en menos de un mes, nosotros ya habíamos recolectado todos los documentos necesarios que podían, que servían para sostener la acusación como autor de este hecho a Marcos Gómez. Bueno, pasemos al momento de la imputación, pasemos entonces al momento de la aplicación de la audiencia de imposición de medidas. El fiscal Jean Paul López, luego de imputar y en la audiencia de imposición de medidas, ¿pidió prisión preventiva obligado por la ley? No pidió. Él pidió la prisión domiciliaria, alegando que la prisión preventiva es una institución que debe aplicarse en casos excepcionales de última ratio. Pero la ley es clara. La ley es clara, así como lo pusiste Disculpame que anteriormente. insiste, no es que no crea en vos. ¿Estás seguro que el fiscal Jean Paul López pidió prisión preventiva o pidió arresto? ¿Qué pidió? Él pidió el arresto domiciliario. Inclusive yo en conversaciones previas con él, antes de la imputación, él me había manifestado que iba a pedir la prisión domiciliaria. Y en ese momento yo le expuse al fiscal, pero doctor, existen normas dentro de nuestro código que impiden la aplicación de las medidas alternativas a la prisión en los hechos punibles graves, en este caso en los crímenes. Sí, es clara la ley. Es clara la ley. Más allá de este caso en particular, yo lo que digo es, ¿por qué para una persona que tiene dinero no se aplica la ley con todo el rigor y para un Juan Pueblo sí se aplica? Bueno, se imputó. Se imputó. Él, a pesar de lo que establece la ley, se le dio arresto domiciliario. ¿Quién le dio? Se le dio arresto domiciliario. La imputación fue el 22 de marzo. Recién el 5 de abril fue la audiencia de la imposición de medidas. O sea, un mes después. O sea, 5 meses después. 15 días después de la imputación. O sea, 5 meses después de los hechos recién esta persona tenía medidas procesales en su contra. Casi seis meses después. Así mismo. Antes de eso él ya tenía las medidas. Andá si era un Juan Pueblo, un Juan de los Palotes. Hay que aclarar, antes de eso él ya tenía las medidas de protección del juzgado de paz. ¿Hoy está detenido? No. ¿Cómo que no? No. ¿Y los jueces? Te sigo explicando. Oye, se me va el tiempo, quiero que me vayas al punto. Concretamente, este señor, hasta ahora, a diferencia de otros hombres procesados por violencia intrafamiliar, nunca pisó un centro penitenciario. Nunca llegó a pisar la comisaría porque hace poco, el 9 de octubre, unos 10 días atrás, se lo había sorprendido. O sea, los agentes de la policía de la comisaría de su zona lo habían aprendido en plena vía pública a bordo de su vehículo. Entonces, bueno, como le piden su documento y se corroboran que esta persona tenía medidas alternativas a la prisión, específicamente el arresto domiciliario. Que no lo puede violar. Que no lo puede violar. Sí. Él se encontraba, lo estaba incumpliendo en ese momento, entonces fue llevado a la comisaría de la ¿Qué zona. significa esto? Que el juez penal de garantía de turno tenía que revocar la medida de arresto domiciliario que lo beneficiaba por haber violado esa medida procesal menos gravosa para él. ¿Quién es la jueza y quién es el juez o jueza que resolvió luego que él fuera descubierto violando esta medida procesal a su favor? Bueno, la jueza era la abogada Rosarito Montañía. ¿Qué decidió Rosarito Montañía? Rosarito Montañía decidió premiarle nuevamente con las mismas medidas que se pasó violando durante todos los 7 meses de proceso. O sea, él se pasó violando todas las medidas. Existían actas policiales que demostraban el incumplimiento y la falta de sometimiento al proceso y la violación a las medidas que le fueron aplicadas. Igualmente, la jueza Rosarito Montañía decide
por premiarle nuevamente con el arresto domiciliario. O sea, primero, ¿quién fue el primer juez que no se opuso a lo que resolvió, al pedido de del fiscal John Paul López? ¿Quién fue el juez? El juez interviniente era Rubén Riquelme, que ya había renunciado para ese momento, entonces se encontraba como interina la jueza Rosarito Montanía. En este caso. Interina Pero de juzgado de garantía. Rubén 4. Riquelme fue primeramente quien le otorgó la medida menos gravosa, a pesar de lo que dice la ley. Y luego Rosarito Montanía nuevamente le otorga la medida menos gravosa a su favor, a pesar de lo que dice la ley. A pesar de las reiteradas veces que incumplió las medidas. Porque existen no solamente esas actas que demuestran el desacato a esas medidas, sino que existen otros procesos por desacato que están en la misma Fiscalía Interviniente que aún no fueron imputados, que ya son de fecha de enero, febrero y marzo de este año y que todavía estamos en octubre y todavía no fueron imputados, siendo que el desacato es un hecho flagrante, es de imputación de oficio, si se quiere decir. Pero el fiscal que entiende la causa creo que no tiene los mismos criterios que lo que establece el código. Testimonio. Podemos discutir el tema de la prisión preventiva. Podemos discutir esa ley que establece que todos los crímenes o todos los hechos que tienen 5 años o más de pena carcelaria o más de 5 años de pena carcelaria son crímenes y por ende al ser crímenes no se puede aplicar medidas de arresto domiciliario o medidas alternativas a la prisión. Podemos discutir eso, pero mientras la ley esté vigente, ¿por qué al que tiene plata se le beneficia y al pobre prójimo, en donde en algunos casos hay algunas denuncias que hay que ser analizadas, para ser sinceros, se le aplica todo el peso y el rigor de la ley? Porque nuevamente en este país lo que manda es el dinero. Lo que vos decís me llega a esa conclusión, porque este señor tiene dinero, hoy día goza de un arresto domiciliario que según 2 leyes no podría gozar. Eso es la conclusión humilde a la que yo llego. No, es así mismo como decís, Héctor, porque hay que entender también que con estas decisiones, que con estos fallos que otorgan los jueces, aplicando las medidas en casos, en hechos punibles calificados como crimen, hacen que los futuros agresores, los futuros maltratadores, violadores, puedan, o tengan la libertad de poder realizar estos hechos, sabiendo que el día de mañana serán beneficiados con una medida alternativa a la prisión. Perfecto. Muchas gracias, doctor Álvaro Rojas Vía. Muchísimas gracias. Si el abogado del señor Marcos González da Silva quiere venir, las puertas de causa justa y única no están abiertas. Yo digo nomás, la ley es una, ¿por qué se aplica de manera diferente? Por la cara del cliente. A la vuelta del corte vamos a seguir hablando, porque tocamos en varios programas, en estos últimos programas, el tema de la ley de los jueces de paz, la ampliación de las herramientas que tienen los jueces de paz. Pero ¿qué pasa? Hay un pequeño problema. A los jueces de paz se les dio más trabajo, pero menos reconocimiento presupuestario. Maravilloso es este país. A la vuelta del corte tocamos este tema. Ya dejé, bueno, volvemos. Nosotros estábamos, intimidades del programa, nosotros estábamos hablando ya insistentemente y hasta maravillados y hasta contentos porque sabemos del esfuerzo y de la significancia del trabajo de las y de los jueces de paz en el Paraguay. Porque en cada ciudad de este país hay por lo menos un juzgado de paz, por lo menos uno. Es importante porque el servicio de justicia a través de los juzgados de paz realmente llega hasta los puntos más recónditos de la geografía patria. Ya Puerto Casado, Punta, hay un juzgado de paz. Y estábamos contentos, pero maravilla, hay una ley nueva que le da más herramientas a los jueces de paz. ¡Qué contento! ¡Espectacular! Pero ¿qué pasa? Presupuestariamente no es la misma la historia. Había sido.
Nos acompaña la jueza de paz de San Cristóbal, Alto Paraná, me dijiste. San Cristóbal, Alto Paraná. La doctora Liliana de Bristot. De Bristot. Bristot. Buenas noches, Héctor. La parte pobre, como dije. Sí, así como te expliqué. ¿Cómo está, doctora? Me sorprende lo que usted me estaba enseñando a través de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, que decían, muy linda tu ley, pero operan a poco. ¿Qué pasa con la parte presupuestaria? Héctor, te acordarás que hace 3 años atrás o 4 años ya habíamos venido aquí en este programa con el ministro Bajac justamente promocionando lo que era esta ley de ampliación de competencias para los jueces de paz. Sí. 4 años de lucha y en el 2018, en julio, sale esta ley. Felices, contentos, el acceso a la justicia, los más vulnerables, los pobres, toda esa historia maravillosa, la primera trinchera. Pero resulta ser que cuando la Corte lleva su presupuesto al Parlamento, se olvida de nosotros, no incluye, porque en la ley, en uno de sus artículos, dice que los jueces de paz, a partir de la implementación de esta ley, tenemos que ganar el 90% de lo que gana un juez de primera instancia, que es lo justo. Pero, ¿qué pasó? La Corte no nos incluyó. ¿Cómo que no les incluyó la Corte? No incluyó, no estamos en el presupuesto. Este aumento de esta ley no está en el presupuesto, el aumento de nuestro sueldo. Claro. Está sí el aumento de competencia, ya venimos trabajando, la gente está feliz, lo que antes vos no hacías en tu comunidad, ahora haces a nivel de la comunidad, espectacular. Los jueces de paz estamos trabajando, pero con nosotros no se está cumpliendo. Estamos trabajando gratis y encima para el presupuesto del 2019 no se nos incluyó. A pesar de la vigencia de una ley que establece que ustedes al tener mayor trabajo van a tener mayor ingreso salarial. Así mismo, y eso no fue todo. El 9 de octubre la Corte se va a defender su presupuesto en el Parlamento. Fuimos ahí nosotros, todo el gremio, unos 80 jueces de paz, somos 309. 80 estuvimos ahí en el Parlamento haciendo gestiones, contándole a los parlamentarios qué es lo que estaba pasando. Cuando le preguntan al presidente de la Corte, ¿por qué, Salim Busarquis creo que fue el que le preguntó, ¿por qué no incluyeron este presupuesto? ¿Sabes cuál fue la respuesta del presidente de la Corte? Y que nos dejó, no sé qué palabra utilizar, Patitiesos, sorprendidos por lo poco, ¿verdad? Me gusta usar esa palabra, patitiesos. Bueno, que no tenemos la capacidad, hey. Y encima, siendo, porque si eso te dice cualquier persona, bueno, ¿verdad? Pero nada más y nada menos que el presidente de la Corte, José el que Raúl- nos votó José Raúl Torres Quincer. para que estemos donde estamos, porque se supone que de la terna que envía el Consejo, la magistratura, los mejores puntuados, toda esa historia, la Corte elige a los mejores. Y ahí no quedó todo. Aparte de que decía que no tenemos la capacidad, remató y dijo que esta ley era inconstitucional y que nosotros no teníamos la competencia en el fuero de la niñez. Yo te cuento, Héctor, y a la gente, pero todos ya sabemos esto porque la ignorancia de la ley uno no puede alegar en su defensa, ¿verdad? No. Desde el 2001 nosotros tenemos competencia supletoria en materia de la niñez. ¿Por qué normativa? ¿Por cuál normativa? Por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Les menciona a ustedes el código. 75 dice, en los lugares donde no haya juez de la niñez, el juez de paz es el que va a dar las medidas de urgencia. Desde el 2001. Ergo, tienen competencia. Tenemos de hace rato todas esas medidas de urgencia en cuestiones de niñez, cosas importantes que vos ya le das solución en tu comunidad. Nosotros ya hacíamos eso desde el 2001. Pero te sorprende que un presidente de la Corte no sepa el manejo interno de su institución, porque cada mes o trimestralmente enviamos informe a la Corte, qué hacemos, qué no hacemos, una planilla. Pero ¿qué pasa? ¿Que los funcionarios no le informan? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que el presidente de la Corte dice que no tenemos esa competencia y encima remata otra vez y dice que no tenemos la capacidad? Eso fue ¿viste ese saplez que te dan así por la cara? Que te despierte bien. No, y nos despertábamos toditos. Todavía no nos recuperamos, ¿verdad? Porque no puede ser, no viene de cualquier persona. Es nada más y nada menos que nuestro
nuestro papá, y nuestro papá dice, da peba ley. Y él es el que nos eligió, nuestro papá es. Disculpame que te hable de esta forma, ¿verdad? Pero estamos todavía golpeados, somos 309 jueces de paz que según nuestro presidente no tenemos la capacidad para entender en esta ley. Y desde julio nosotros ya estamos trabajando. Y vos no escucharás, o hasta ahora yo no escuché, que alguna denuncia sobre esta nueva ley contra un juez de paz. Somos los menos denunciados. Aunque hay varios No, colegas no, claro. tuyos. Espera, hay varios colegas tuyos que en casos de violencia o en casos de niños afectados no tardan, hay casos en Lambares, tardan mucho en aplicar medidas de protección y la ley establece que las medidas de protección son inmediatas para la víctima de este tipo de hechos. Debe de haber, pero es lo menos. Sí, ya sé. Y hay lugares que están colapsados. Sí, también. Hay lugares que están realmente no tienen son pocos, pero en la medida de lo que tienen van trabajando y van gerenciando. Pero los juzgados de paz es la única presencia del Estado a nivel país. El juez de paz y el policía. Está en todos lados. En Bahía Negra, siempre me acuerdo de Bahía Negra porque es el más así, para mí, el más representativo. El juez de paz de Bahía Negra, para cobrar su salario, le tiene que dar, quiero contar nomás esto como anécdota, entre paréntesis, para cobrar su salario le da un militar para que vaya a Concepción y una semana después recién viene el militar, le trae, y mira, con toda la confianza, le entrega su tarjeta y le trae, y ahí recién él percibe su salario. Te digo nomás, a las 9 de la noche se va la luz, internet, no sé cómo él hace, ¿verdad? De vez en cuando para capacitarse, él tiene que venir a Concepción, a veces en barco, en avión, porque si no tenés 4x4 vos no salís de ahí. Sí. Te digo nomás cómo es la vivencia de un juez de paz en el interior a nivel país, y por darte un dato nomás, el de Bahía Negra, ¿verdad? Qué grave. Pero es raro que el presidente de la Corte Suprema de Justicia primero desconozca la capacidad de la gente a quien él habrá elegido a unos cuantos cientos, porque está hace mucho, creo que está hace más de 10 años. Y entonces él es responsable de haber elegido a unos cuantos cientos de jueces de paz. Y que desconozca que en el 2001 ustedes por el Código de la Niñez tienen competencia en el Foro de la Niñez, es otro elemento más que habla de que el señor presidente medio que tiene que, digamos, ser mejor informado, no sé, como mínimo. No, como mínimo. Y encima también, entre otras cosas, dijo que era inconstitucional. Pero para que sea inconstitucional, o sea, ¿a quién le perjudicó? ¿A quién le agravió esta ley? Porque él dice que es inconstitucional, pero no dijo en qué parte. Y encima que según él, y también había dicho que la parte laboral, nosotros no somos competentes. La parte laboral siempre tuvimos competencia hasta 100 jornales. Siempre. Con esta ley, lo único que pasó es que subió a 300 jornales. Sí. No hay otra cosa. Y siempre tuvimos la parte laboral. Y no colisiona con nadie, porque en niñez, ¿qué es lo que ahora hacemos en niñez? Niñez, aparte de esa competencia que te dije, supletoria, de las medidas cautelares, supletoria, donde no hay primera instancia. ¿Qué es lo que ahora hacemos? Hacemos acuerdos entre partes sobre asistencia alimentaria, régimen de relacionamiento y convivencia, y homologamos. Esto es lo nuevo que vino en materia niñez. ¿Y esto en qué es inconstitucional? O sea, ¿cuál es el agravio ahí? No entiendo. Complicado. Yo directamente, doctora Liliana, debería aclarar más, pero muchas gracias por su participación y esperemos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, porque le dan más trabajo y la ley establece que ustedes tienen que tener un aumento salarial y sin embargo la propia Corte Suprema de Justicia no incluyó en el presupuesto para el año que viene ese aumento salarial que por ley debe estar. Así mismo. Por una ley vigente. Gracias, doctora. Gracias a vos, Héctor. Bueno, vamos a seguir acompañando este y otros temas de actualidad del Poder Judicial. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que tengan un excelente resto de jornada y una mejor semana. Muy buenas noches.